¿De qué, Muchas Paula? Tenemos un gracias, platito, René. aprovecho todos. Por subtítulo La conmemoración histórica y cívica a la luz del nuevo siglo. En esta sesión 3, que es la mesa 3, es sobre monumentos, antimonumentos y políticas de la memoria. Voy a leer en primer lugar las semblanzas curriculares de los participantes y después les cedemos la palabra. La doctora Laura Angélica Moya López es socióloga por la UAM Azcapotzalco, es maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, es miembro del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco desde 1987, es profesora titular de tiempo completo. Sus líneas de investigación son la teoría sociológica clásica e historia conceptual, pensamiento sociológico en México, procesos de recepción y escritura de su historia. Asimismo, exilio español y procesos de recepción científicos sociales y memorias sociales sobre los usos del pasado. Actualmente investiga la cartografía digital del exilio español en México y los desplazamientos que este ha tenido. Está en múltiples comisiones y solo mencionaremos que tiene más de 40 artículos de su autoría y una larga trayectoria académica. Por su parte, el doctor Marco Antonio Samaniego pertenece a la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor en Historia por el Colegio de México. Su tesis doctoral fue sobre los ríos internacionales en México y Estados Unidos y por ello tuvo el galardón de tesis del año 2004 por la Academia Mexicana de Ciencias. Es coautor del libro Historia y Geografía de Baja California, para tercer año de primaria. También es coordinador de la obra de Ensenada, Nuevas aportaciones para su historia. Recibió el Premio Nacional de Investigación Histórica Anastasio G. Saravia en 1997. Es también autor de libros sobre nacionalismo y revolución, así como otros acontecimientos como los de 1911 en Baja California. Y ha escrito sobre gobiernos civiles, en la misma ciudad de Baja California durante 1920 y 1923 y así como una breve historia de Baja California. Por último, tendremos a la doctora Sara Ortelli, que es profesora en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es doctora por el Colegio de México, investigadora del CONICET en Geografía, Historia y Ciencias Sociales, y también es profesora en la carrera de Historia, área de Historia de América, en UNICEN. Entonces, bueno, les vamos a ceder la palabra y no sé si ya está la doctora Ortelli o qué orden quieren que presentemos. ¿En mí? En el programa está primero la doctora Moya, entonces podemos ir. Seguimos así. Bueno, entonces, muchas gracias, doctora Laura Angélica Moya, y la escuchamos. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo he preparado para esta ocasión un documento que titulé Los antimonumentos como estrategias contraconmemorativas, dimensiones políticas de las memorias subalternas. En ella quiero hacer un planteamiento que todavía es muy inicial, o sea, es realmente una hipótesis de trabajo la que quiero poner a su consideración en este encuentro. Y antes de hacerlo, quiero darle las gracias al comité organizador, a Cuauhtémoc Hernández, a Elmi Lemos y a Susi Ramírez por su convocatoria y la organización del mismo. Yo he dividido mi exposición en 3 apartados que voy a ir exponiendo y explicando. En el primero de ellos me ocupo de analizar cuáles son las principales coincidencias y los trazos generales compartidos de las conmemoraciones y la memoria monumental. Como sabemos, la memoria monumental incluye a los monumentos históricos, o sea, incluye a estos artefactos, los monumentos históricos, a los antimonumentos y a los contramonumentos. Hay algunas distinciones que son más conceptuales entre estos dos últimos. Pero habría que decir que en la literatura sobre la memoria monumental y antimonumental es común encontrar relaciones conceptuales consistentes entre monumentos y memoriales,
monumentos y memorialización, monumentos y ritualización, y lo mismo para los antimonumentos, atribuyéndoles que funcionan ambos tipos de dispositivos, tanto los monumentos históricos como los antimonumentos, como estrategias conmemorativas, y en ese sentido voy a hablar de ellos hoy. Hablamos de monumentos y antimonumentos como estrategias conmemorativas en la medida en que podemos concebirlas como un conjunto de rituales de diverso signo que hacen presente lo ausente, actualizan la memoria y posibilitan en alguna medida la reparación simbólica. Como sabemos, las narraciones que se desprenden de los procesos conmemorativos ofrecen una ficción de continuidad con el pasado presente y una oferta de identidad colectiva. Ambos artefactos también coinciden en su potencial para la memorialización, es decir, para la construcción compartida de recuerdos sociales comunes que, sin embargo, obedecen a dinámicas sociales en disputa por el espacio público. La memoria monumental como estrategia conmemorativa posibilita la articulación y almacenamiento de recuerdos sociales a través de una serie de recursos lingüísticos, performativos y de tipo mnemotécnico, como los rituales, las ceremonias, calendarios y, de manera central, la memoria hábito. Con esta última, recordemos que Paul Connerton se refería a la gestualidad y a las habilidades performativas de la representación de memorias sociales que lograban ser estabilizadas, comunicadas y reproducidas entre generaciones a través de los cuerpos en movimiento, los recursos retóricos y la interacción ceremonial. Otro aspecto que podemos encontrar que es compartido entre la memoria monumental y la dimensión conmemorativa, es decir, entre monumentos y antimonumentos y sus modalidades conmemorativas, radica en su capacidad para clarificar la tensión entre recuerdo y olvido, entre lo consciente y aquello que ha permanecido subsumido en la memoria social y en las memorias colectivas, lo que asumimos del pasado, aquello que desconocemos o bien lo que ya olvidamos. En este trazo sobre los monumentos históricos, los contra y antimonumentos, hay que señalar que comparten entonces potencialmente tres grandes cualidades, ¿no? Sean monumentos o antimonumentos. Van a reunir siempre tres tipos de características compartidas y que es esta reflexión, estas cualidades compartidas ligadas también a la conmemoración, fueron aportadas por un artista conceptual que es Horchen Gertz. En él lo que nos señala es que en la memoria monumental encontramos patrones de memorialización, patrones de valoración y patrones de monumentalidad. Muy rápidamente lo explico. Cuando hablamos de la memorialización, esta consiste en el reconocimiento del necesario vínculo social a través de los rituales colectivos de diversos signos, ya sea ideológico, cultural o semiótico, ¿no? La valorización, tanto como estrategia conmemorativa, tanto en monumentos como antimonumentos, consiste en la validación social de una causa o motivación, anclada en un territorio, entendido es decir, el territorio, como un espacio físico que ha significado que es un efecto de interacción social. Y por último, la monumentalidad consiste en fijar marcas visuales de gran volumen en el territorio e incluye a las narrativas históricas, lineales, continuas, acumulativas y con fines resueltos de los monumentos históricos frente a la racionalidad expresiva, afectiva, memorística y horizontal de los antimonumentos. Si bien podemos encontrar estrategias conmemorativas comunes en monumentos y antimonumentos, en el sentido que lo acabo de referir, como la gestualidad y los otros lenguajes, la ritualización o la memoria hábito, estas asumen formas y contenidos distintivos que se expresan también en los antimonumentos, pero son varios los factores que inciden en lo que propongo llamar la contraconmemoración antimonumental.
Es decir, aunque se comparten estos dispositivos de construcción de memoria, sí hay, el problema no son los dispositivos, el problema es otro conjunto de variantes que permiten establecer distinciones entre la racionalidad de los monumentos y la que está implícita en los antimonumentos, y por lo tanto de ahí deriva el planteamiento de proponer un concepto como el de contraconmemoración para apelar al tipo de ritualizaciones que se producen en los antimonumentos. ¿Cuáles serían estos factores, ¿no?, que permitirían hablar de una contraconmemoración, ¿no? Bueno, en primer lugar, habría que hablar de la racionalidad política de los actores y de su lucha por visibilizar agendas. 2, en la comprensión de la experiencia de la temporalidad compartida por los actores. Y 3, los códigos semióticos con los que se producen representaciones de los pasados en la apropiación del espacio, ¿no? Una vez identificados estos rasgos compartidos y señalando 3 factores que nos pueden apuntar hacia variaciones en el planteamiento de qué es una conmemoración y una contraconmemoración, me pregunto si no estamos frente a una inconsistencia conceptual entre los términos antimonumentos y conmemoración, y si no requeriríamos de conceptos adyacentes con mayor capacidad de aprehensión y sistematización de la experiencia emergente, como lo es el concepto de contraconmemoración, para explicar el tipo específico de prácticas ligadas a la reproducción del recuerdo social ritualizado en estos nuevos espacios convertidos en territorios simbólicos. Pero ¿será suficiente plantear una nueva delimitación conceptual ante la novedad de la experiencia que convive en tensión con las representaciones hegemónicas del pasado desde espacios institucionales? ¿No se tratará también de, además de construir esta nueva delimitación conceptual, de deconstruir los conceptos de monumento y conmemoración y, en consecuencia, formular un vínculo que muestre las continuidades, los traslapes y las innovaciones que tienen lugar en las contraconmemoraciones de los antimonumentos? ¿No sería más preciso hablar de una contraconmemoración cuando hablamos de las ritualizaciones del recuerdo que se producen con las estrategias antimonumentales? Veamos el problema por partes y hablemos primero de monumentos históricos y contraconmemoraciones y luego hablemos de antimonumentos y contraconmemoración. Procederé a hacer esto, a dar un ejemplo de lo anterior en la tipología de los antimonumentos y a proceder al cierre. Los monumentos históricos y las conmemoraciones, esta dupla conceptual apela a un tipo de representación del pasado que, como sabemos, en el espacio público, que como sabemos, está en el marco de una narración que tiende a ser lineal, continua, acumulativa y teleológica. En la medida en que es el resultado de memorias culturales, comunica logros civilizatorios, apela a personajes señeros y a referentes de memoria social que cobran forma en el espacio público. Los monumentos en sí mismos son estrategias de artefactos conmemorativos que evocan a la formación de memorias sociales, es decir, aquellas que interpelan a una comunidad de sentido amplia, como son las de nación, patria, o alguna que contenga a un tropo que ha cobrado presencia universal, como el Holocausto. En realidad, son las racionalidades de los actores, los espacios sociales desde donde nos convocan y la comunidad de sentido a la que interpelan, las que otorgan rasgos distintivos a la conmemoración y, en consecuencia, a las contraconmemoraciones. Son estos factores los que definen el qué, el quién y el para qué del artefacto conmemorativo. En este sentido, tenemos agentes claramente identificables cuando hablamos de monumentos. Por ejemplo, el Estado-Nación es por lo general el cuerpo institucional que ha convocado y ha enunciado un discurso integrador sobre el pasado, fijando los orígenes y el sentido de pertenencia o de comunidad de un destino compartido. Hoy,
Esa hegemonía de la narración del Estado-nación está en disputa por las identidades y nuevas apropiaciones de los pasados por parte de actores sociales emergentes. Hablemos ahora de antimonumento y de contraconmemoración. El antimonumento ha sido la reacción a la memoria monumental y es en sí misma una deconstrucción del monumento histórico. Es posible identificar variantes interesantes en la producción de recuerdos sociales que tienen lugar ahí. Esta novedad en la experiencia social permitiría hablar de contraconmemoraciones para tipificar a las ritualizaciones que tienen lugar en los antimonumentos. Recordemos un poco cómo surgió este término en el último tercio del siglo XX como resultado de la pérdida de sentido del arte monumental heredado del siglo XIX y que enaltecía al Estado-nación. En el siglo pasado, las marcas de memoria social en el territorio, sobre todo europeo, estuvieron fuertemente identificadas con los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX. A este movimiento se refirió James Young al hablar sobre la estética negativa contramonumental, cuyo reto consistía en visibilizar las memorias excluidas, negadas, olvidadas y subsumidas. En aquel momento, como sabemos, el objeto de memorialización fue un ejercicio de memoria comunicada, de memoria cultural y de posmemoria que convirtieron al Holocausto en tropo universal. Ya en los años 90, Young se refería a las cualidades contramonumentales sin conocer aún las grandes variantes estéticas y conmemorativas que emergieron en las décadas siguientes en todo el mundo. Sin embargo, es posible identificar un patrón compartido en los antimonumentos y sus contraconmemoraciones o sus ritualizaciones de recuerdo. En general, buscan generar participación y una actitud crítica. Se olvidan de la idea del espectador monumental. Frente a la normalización de ciertos acontecimientos y, en consecuencia, pretenden producir una experiencia de ausencia, de extravío, de ambigüedad, de dislocación, de incomodidad. Ilumina lo subsumido, lo incomunicado, ya sea por falta de transmisión o de palabras. Son obras que no buscan consolar los antimonumentos y sus actos contraconmemorativos. Aunque propician el duelo, no son indulgentes, ni idealizan el sufrimiento frente a eventos trágicos. Representan situaciones inconclusas e invitan al posicionamiento ciudadano que permite escapar de la banalización de la violencia. Muestran procesos inacabados, biografías inconclusas, truncas, interpretaciones abiertas. Contraconmemorar aquí es una práctica disruptiva, confrontadora y horizontal. Hablemos entonces de las contraconmemoraciones antimonumentales que comparten una experiencia de la temporalidad presentista que en muchos casos suman pasados y muchos de estos pasados cada vez son más inmediatos y son tan inmediatos que en muchas ocasiones se confunden con el posicionamiento de una causa en la agenda y su colocación en la agenda pública. Estos recuerdos varían no solo por la experiencia de la temporalidad con la que identitariamente se vinculan, sino con la densidad cultural que comunican. En consecuencia, pueden o no ser integrados por los actores sociales en un sentido crítico. Lo que tengo a continuación son ya algunos ejemplos de contraconmemoraciones antimonumentales. Me voy a referir solamente a una de ellas para ir ya redondeando la exposición e irme al cierre. En general, en la bibliografía que yo conozco y que por supuesto no es exhaustiva, yo he encontrado como 5 tipos diferenciados de antimonumentos, ¿no? Y que van desde las ruinas urbanas abandonadas. La primera, la segunda serían los antimonumentos y las estrategias dialógicas monumentales. La tercera sería las intervenciones artísticas en monumentos históricos muy reconocidos. La cuarta sería la existencia de museos memoriales, o sea, hay una gran discusión si los museos memoriales son estrategias antimonumentales y contraconmemorativas o son mecanismos de reparación de justicia restitutiva.
Y finalmente, que son los que más conocemos en la Ciudad de México, quizá en una mirada pues muy chilanga, pero que existe en toda la República, hay una expresión antimonumental de memorias subalternas que se producen en el marco de una protesta o una movilización ciudadana y que aquí se hace muy visible en el Paseo de la Reforma, en Avenida Juárez y el Zócalo, pero no solamente ahí, ¿no? Entonces, me voy a referir solamente al caso de las ruinas urbanas y a las intervenciones artísticas, para dar un ejemplo de cómo son las conmemoraciones ahí. Las ruinas urbanas abandonadas forman parte de la denominación antimonumental, donde se contraconmemora la deconstrucción capitalista y la idea misma de patrimonio o de aquello que es digno de patrimonializarse como monumento histórico. Es objeto de culto a través del turismo fotográfico y reuniones en secrecía, donde se registra y documenta la decadencia del sistema capitalista. Robert Smithson hablaba en este sentido de la estética del declive civilizatorio y a la emoción que se producía por ambientes apocalípticos que muestran cómo los visitantes buscan una experiencia sensorial del espacio y de sus texturas, de la humedad, las superficies derruidas, la oscuridad, las huellas del tiempo y los pasados todavía presentes en la civilización. Se contraconmemora una decadencia distópica, entrópica, y de ahí el sentido de defender y conservar, tal y como están, las ruinas modernas. El segundo ejemplo antimonumental y contraconmemorativo, y con esto cerraría yo mi exposición, es el de las intervenciones artísticas en monumentos históricos muy reconocidos a través del iconoclash, por ejemplo, cuando se escrachea un monumento susceptible de acrecentamiento simbólico, o bien las composiciones fotográficas de héroes como Bolívar y Artigas en Sudamérica, donde sus caballos aparecen con las patas suspendidas en el aire. Al igual, o sea, en lugar de estar en el pedestal, las fotografías muestran la figura de estos héroes nacionales suspendidas. Igual parecen suspendidos los ideales libertarios de los héroes, o también tenemos como ejemplo de intervenciones, ya van 3, en la exglorieta de Colón y que han generado una interesante articulación entre colectivas feministas con un abanico ideológico muy amplio y grupos de artistas que plasman no a un personaje histórico, sino a una niña de madera que representa al fuimos todas de las mujeres que luchan. Las intervenciones se producen inscribiendo los nombres de los ausentes, bordando o con ofrendas combativas, cuyo mensaje convoca a la acción colectiva y a marcar el territorio nuevamente el día de anteayer con un México feminicida y un haremos justicia, aunque el mensaje es un macrodiseño en la glorieta, que solo es apreciable con imágenes de drones, la escritura en la superficie de la glorieta es el efecto de la organización de la rabia a pie de tierra. O sea, incluye una acción colectiva muy bien articulada. Otra intervención memorable y contraconmemorativa en el registro descolonizador y feminista fue la que tuvo lugar en Bolivia con mujeres indígenas cholas y artistas que decidieron vestir la estatua de la reina Isabel con una pollera. Una pollera es este faldón característico que tienen las bolivianas. Le pusieron también un aguayo, que es este como rebozo enorme donde depositan toda su carga en la espalda, y un sombrerito con el que reconocemos a las mujeres, a los indígenas bolivianos. Convirtieron a la reina, por un momento, en mujer chola, a la reina gobernante blanca, católica, virtuosa, llena de poder. Dicho en sus propias palabras, la descolonizaron para convertirla en una de ellas. Esta vinculación, cerraría yo afirmando que esta vinculación conceptual, que es meramente una hipótesis de trabajo, esta propuesta indica, hay varias líneas de fuga para la discusión, pero planteo la última, creo que la más importante. Hay en realidad, yo lo que encuentro es un desfase conceptual entre antimonumentos y conmemoraciones.
En realidad se han producido nuevas experiencias sociales de producción de recuerdos colectivos que, si bien pueden compartir dispositivos y lenguajes, guardan un contenido que no puede ser enunciado de la misma manera. Si conceptuar implica delimitar, así sea provisionalmente, la experiencia, enunciarla y dar forma a la experiencia misma, consideremos la pertinencia de referirnos a las contraconmemoraciones como las ritualizaciones específicas que tienen lugar en los antimonumentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Angélica Moya, por su participación. Y le damos enseguida la palabra al doctor Marco Antonio Samaniego López para que nos dé su charla que lleva por título El monumento a los defensores de la integridad nacional, memoria e identidad en disputa. Adelante, doctor. Sí, voy a compartir pantalla. Ok, se está viendo, ¿verdad? Saludo a la doctora Dana Leguín, que hace 4 años no la miraba. Nos vimos por última vez allá en Guadalajara, si no me equivoco. Y bueno, iba a saludar también a la doctora Ortelli, pero esto ya hace más de 10 años que no la veo, pero bueno, parece que no ha llegado. Agradezco, por supuesto, a los organizadores y agradezco que se haya incluido mi participación en este evento. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer en esta presentación? Hablar cómo los trabajos de la memoria, y en este caso sobre todo emprendidos por Enrique Flores Magón, lograron transformar una lucha, crear conceptos y crear monumentos, calles, plazas, escuelas, sobre todo en nombre de Ricardo Flores Magón, su hermano, pero para eso había que transformar, había que cambiar, había que modelarlo al sistema, a las necesidades de la posrevolución, y en este caso eso es lo que genera toda una historiografía al respecto de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, que los une a conceptos como precursores, que es el logro de Enrique Flores Magón, y que genera una tensión con respecto a lo que sucede en la frontera norte de México en general, pero aquí nada más me voy a centrar con respecto al monumento que está erigido en Tijuana, bajo la idea de los defensores de la patria. Estos hombres, José María Larroque, no se mueve, ahí está. Estos hombres, José María Larroque, es uno de los personajes que me atrevo a afirmar fueron de culto, ahorita ya no tanto, todavía hasta la década de los 60. Un octogenario que dio su vida en defensa de la patria, ¿sí? Es el apellido Larroque, para quienes lo tienen, es motivo de orgullo. Otro hombre es el teniente Miguel Guerrero, es reconocido como héroe desde mayo de 1911, y cuando digo la fecha lleva toda una intención de explicar por qué. Este hombre es reconocido como el héroe de Tijuana por haber dado muerte a uno de los extranjeros que dirigía el movimiento que tomó Tijuana al día siguiente, por cierto, o sea que perdió, pero bueno, mató a uno de los líderes, y después por un evento medio curioso donde cruza a un norteamericano borracho a los Estados Unidos, pero como los estadounidenses pues les gustó que cruzara a un norteamericano borracho, bueno, pues le dieron una heroicidad. Él va a ser muy reconocido desde mayo-junio de 1911. Estos hombres fueron motivo de adoración nacionalista, patriota, durante muchos años. El parque más importante de la ciudad de Tijuana lleva el nombre del teniente Guerrero. En 1952 se erige este monumento. Este monumento es LOR, como dice ahí, LOR a los héroes de 1911 que defendieron la patria en contra de un movimiento filibustero, en contra de una pretensión anexionista. Este monumento, hasta el día de hoy, cada 22 de junio, las comunidades locales se mueven, se organizan y sintetizan un discurso en donde los tijuanenses de la época lograron defender la patria ante una invasión filibustera, y aquí es donde viene pues la parte complicada, es donde viene la parte
que a algunos los hará pensar que, bueno, sería un antimonumento. Yo sigo pensando, y lo sostengo con quien sea, que es un monumento, en el sentido de que hace recordar una memoria local que tiene mucho sentido y que se confronta, yo le llamo así, retomando a Enzo Traverso, una memoria fuerte nacional, pero una memoria fuerte nacional que tiene que debilitar la memoria de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Es decir, tiene que ocultar el anarquismo para que emerja lo que creo que todo el mundo identifica sobre los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, que es el programa del Partido Liberal Mexicano de julio de 1906, no fue escrito por Ricardo Flores Magón, pero pues la celebración a nivel nacional, muchos monumentos, muchas calles, el Senado de la República lo toma como tal. Evidentemente, esta memoria fuerte es tan importante en estos días que el Movimiento de Regeneración Nacional pues toma una de sus bases, uno de sus momentos, precisamente en Regeneración, es decir, la publicación anarquista de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Por tanto, esto generaría un problema local ante el enfrentamiento con un discurso nacional. Sin embargo, paradójicamente, esto no es así. Se respeta hasta el día de hoy esta celebración del 22 de junio. Las autoridades llegan a este monumento y lo celebran por el triunfo de un grupo, aunque nada más destaco aquí algunos personajes, y se confronta con esta memoria que le voy a llamar memoria fuerte, repito, siguiendo Enzo Traverso, que yo digo, esta memoria fuerte oculta la memoria débil del propio Ricardo Flores Magón. Es decir, de los hombres que lucharon por terminar con el capitalismo, de los hombres que publicaron durante 10 años que era necesario acabar con todo gobierno, de que era necesario terminar con toda creencia religiosa, y de los hombres que llamaron sin lugar a dudas, porque esto muchísimos autores no lo cuentan. Mi buen amigo Jacinto Barrera, recientemente fallecido por desgracia, nunca lo menciona, ¿sí? No aparece nunca, y así tampoco aparece en varios autores, muchísimos. Obviamente al que más cito yo para contradecir es a Armando Bartra por la importancia de su texto, es que nunca mencionan que los anarquistas del Partido Liberal Mexicano querían terminar con el Estado, y ellos no querían una revolución mexicana, ellos querían una revolución mundial. Ellos querían acabar con el capitalismo. A ellos no les apuraba la presencia de extranjeros, a ellos no les interesaba la bandera nacional ni la patria, ¿sí? La patria es una invención de la burguesía para dividir al proletariado. No era su intención defender a los trabajadores, ni era su intención mejorar la Constitución de 1917 y el artículo 123. Los documentos, las constituciones, las leyes no sirven para nada. Son un robo, son una mentira. O se acaba el gobierno o se acaba el gobierno. Solo así vamos a entender a los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, que, como digo, cambia totalmente el discurso, sobre todo en la década de los 30, y sobre todo el más conocido de los hermanos, Enrique Flores Magón. Y hace una muy importante reconfiguración de la lucha anarquista y los vuelve capitalistas, los vuelve reformistas. Hay por ahí un artículo publicado en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán, que se llama así, Enrique Flores Magón contra Enrique Flores Magón, donde pongo los discursos de él totalmente modificados, ¿no? Cómo cambió y cómo impactó la historiografía mexicana al crear la figura de los precursores, que no es un logro menor, es un logro muy importante. De hecho, la misma tumba de Ricardo Flores Magón, cuando es llevada en 1944, pues no refleja el pensamiento anarquista, no refleja por qué murió este hombre y por qué murieron otros hombres anarquistas, que no hago toda la lista, pero hubo varios que murieron como anarquistas, en los que no se refleja el por qué luchar. El título o lo que le pusieron ahí es una lucha intransigente por la justicia social, ¿sí? Pues no, él no luchaba por la justicia social, luchaba por terminar con el capitalismo, con la propiedad privada y el Estado.
y por terminar para siempre con cualquier creencia religiosa, en particular la católica, en particular el clero católico que se dedica a engañar a la gente. Hay autores que no sé en qué evidencias, hasta la fecha no lo evidencian en ningún lado, plantean que el movimiento en Baja California fue un movimiento de magonistas. Tampoco nadie ubica quiénes son los magonistas, como yo lo planteo en varios textos publicados. ¿Por qué no hay un solo documento que diga plan magonista, propuestas magonistas? Nunca aparecen, escritos por los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, ni por los liberales del Partido Liberal Mexicano. Y cuando digo esto, por supuesto, planteo el tema con una división necesaria que hay que destacar. Nunca lo van a encontrar eso, que digan, tenemos un plan magonista. Ellos tienen un plan anarquista, y ese plan anarquista lo trazaron desde 1902, 1903, y lo llevaron a efecto y lo hicieron público cuando lo consideraron conveniente en 1907, en 1908, en 1910 y abiertamente en 1911. Ya después no dejan de mencionarlo públicamente. ¿Qué hacen los hombres que llegan a Baja California? Pues los que lo vean como seguidores de Ricardo Flores Magón están bastante perdidos, pero bastante perdidos. ¿Sí? ¿Se propuso formar una república socialista? La respuesta es sí, pero anarquistas y socialistas están confrontados. ¿Propusieron una república de mujeres? Por supuesto que sí. ¿Propusieron la anexión a los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Y también propusieron seguir el programa del Partido Liberal Mexicano y también propusieron, como sucedió en Tijuana el 13 de mayo de 1911, instalar el comunismo anárquico, ¿sí? Que lo hace Antonio de Pío Araujo. Eso, repito, no aparece en autores como pues, no sé, Bartra, Salvador Hernández Padilla, Claudio Lomnitz sí lo hace un poquito, y bueno, no sé a quién identifiquen, pero, o a mi buen amigo Lawrence Taylor, que se pasa a todas partes, se las brinca, no sé por qué, y no las menciona. Es decir, aquí hay mucho más que podría explicar sobre este movimiento armado. El hecho es de que no hay seguidores de Ricardo Flores Magón, de que sí se instala probablemente, aunque lo que llama la atención es la anexión, se instalan como comunistas y que llegan italianos, que eso lo explica en un artículo publicado en la Historia Mexicana, el 2017, llegan italianos anarquistas para iniciar la Revolución Mundial. Llegan, nada de que no había contacto con extranjeros y no sé qué. Por supuesto que llegaron y por supuesto que había un plan de Revolución Mundial y por supuesto que se llamó a norteamericanos, a canadienses, a holandeses y a todas las nacionalidades a sumarse a esa revolución. ¿Sí? De negarlo, como lo han hecho algunos, bueno, pues es no leer Regeneración. Solamente no leyendo Regeneración se puede afirmar eso. ¿Sí? Y paradójicamente, ante la teleología construida en los décadas de los 30, Ricardo Flores Magón es convertido en capitalista, en reformista, en este personaje que yo le llamo que es un heterónimo. ¿Sí? Es un heterónimo, construyeron otro y a este se adora, se le construyen libros, se le hacen monumentos, pero ese Ricardo Flores Magón que dio las ideas sociales de la Revolución Mexicana, pues no existe. Es la construcción de la década de los 30, donde Enrique Flores Magón es clave para entender todo eso. ¿Sí? Fueron colocados pueblos anarquistas al servicio del Estado. Fueron puestos ahí. Y estos hombres, donde no pongo pongo la foto original, no pongo la foto donde ponen sobrepuesto a Praxedis G. Guerrero, sino con Rafael Romero Palacios, son los hombres que luchan contra la autoridad, contra el Estado, contra el gobierno, contra la ley y contra toda forma de creencia religiosa. Esta imagen, sumada a otras que se toman ese mismo día, es muy interesante. Algún día publicaré la comparación porque Enrique Flores Magón está festejando ese mismo día el nacimiento de su hijo Praxedis, mientras Tijuana está tomada, y ese es todo un evento muy curioso, cómo se hace esta actividad de tomarse fotografías en pleno momento que Tijuana es considerada comunista para ellos. Y digo para ellos, yo no digo que haya sido comunista, ¿no? Y esta lucha, pues, es transformada en capitalismo, es transformada en reformismo, es transformada en beneficio del Estado mexicano.
Solamente pongo esta cita del 3 de mayo de 1911, escrita por Ricardo Flores Magón, planteada a Pedro Esteves, esos documentos que no aparecen en otros autores, no sé por qué, donde dice clarísimamente Ricardo, urge que vengan a la Baja California muchos anarquistas de todas partes del mundo para que apoyen la expropiación de la tierra y de la maquinaria. Hay en la Baja California tierras preciosas, minas muy ricas y puertos magníficos. En manos de los libertarios, la Baja California sacarán de ella elementos bastantes para llevar a la revolución a todo México y aún al mundo entero. Bueno, sigue el texto, por ahí hay una revista, en la revista Historia Americana, tengo un artículo que se llama Precursores de la Revolución Mundial, aludiendo a este tema de la Revolución Mundial, que es lo que ellos querían y que es como hay que entenderlos. Entonces, resulta ser que los hombres, estos que puse al principio, tenían razón. O sea, sí lucharon por la patria. Es decir, sí se llamó a extranjeros a poblar la Baja California. Es decir, sí hubo la pretensión de traer, además de que llegaron claramente a la Baja California. Y entonces, ¿qué celebramos cuando celebramos al heterónimo Ricardo Flores Magón? El triunfo de Enrique Flores Magón sobre las ideas anarquistas de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Eso es lo que estamos celebrando. ¿Sí? Entonces, la calle Ricardo Flores Magón, que está ahí fuera de saliendo de Relaciones Exteriores, yo me la encontraba pues todos los días cuando iba al archivo para ver los temas del agua, ¿sí? Ya tenía escrito el libro Nacionalismo y Revolución, no se había publicado. Bueno, pues ¿en qué se convierte todo esto? ¿Sí? En el éxito, en el triunfo de una postura teleológica, en la construcción de una teleología sobre la Revolución Mexicana. La memoria fuerte, la construida, y aquí le doy un tono específico, la que se construye en el centro del país, en las instituciones nacionales, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, se convierte en la memoria fuerte. Se convierte en la memoria fuerte. Por eso muchos quieren encontrar un rasgo que se parezca. Es que si se hubiera unido con Madero, si hubiera luchado con Madero, si hubiera... Los anarquistas dijeron muy claro desde 1910, no queremos nada con ese traidor a los trabajadores, no queremos nada, y nunca hubo ningún intento de acuerdo con Madero, jamás. Ellos lo dijeron muy claro y lo practicaron muy claro. Había que unir al proletariado mundial. Ese es su objetivo. Eso es lo que desaparece. Y aquí solamente pongo un ejemplo de Enrique Flores Magón, donde en 1915 dice, porque la anarquía y la política no pueden marchar del brazo. Querer unir ambas tendencias es pretender un maridaje imposible. Una a la otra se rechaza. La anarquía detesta al gobierno, la política lo apoya. Son dos tendencias contrarias que no pueden reconciliarse entre sí. En 1942, Enrique Flores Magón lo dice, Ávila Camacho fue elegido y resultó ser el tipo de presidente que yo había esperado. Consciente, honrado, con una sólida influencia en el país. Es decir, hay una transformación exitosa que transforma también a Ricardo Flores Magón y lo convierte en lo que no era. Un luchador por reformas sociales. Por ese articulito que tantas cosas dijo en su contra, el artículo 123. Y todas las celebraciones, los monumentos, las van precisamente por eso. El nombre de Ricardo Flores Magón en la Cámara de Diputados está por haber escrito un programa que odiaba. No voy a hacer publicidad, pero en la revista Secuencia hay un artículo que se llama así, en contra del programa del Partido Liberal Mexicano, los anarquistas del PLM, está publicado el año pasado, donde explico cómo estos anarquistas están en contra de ese programa y no con ese programa. ¿Sí? Y así pues, en esta transformación se genera una memoria fuerte y dos memorias débiles. La local, donde ellos lucharon en contra de filibusteros, que cabe decir, Ricardo Flores Magón no era filibustero, ni le interesaba formar una república, él quería, o ellos querían, la revolución mundial, y la memoria débil, curiosamente, la que sí eran de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Yo trato de que emerja esa memoria débil y se convierta en fuerte, creo que voy a fracasar, pero lo voy a intentar,
en un libro que se va a llamar Anarquistas transformados bajo el manto de la patria, y cómo terminan al servicio del Estado. Los enemigos del Estado terminan al servicio del Estado, ¿sí? La memoria fuerte se impone sobre las débiles y borra muchas cosas y paradójicamente permite que autores, y sobre todo Jacinto Barrera, bueno, tenga recursos, haya tenido recursos para alimentar una página, para publicar Regeneración, para publicar Regeneración Sesión Italiana, crear un culto en términos de Ricardo, y paradójicamente un investigador de la frontera norte encuentra en esa misma página los elementos para contradecir lo que sostiene económicamente la página que construyó el ya desaparecido Jacinto Barrera. Es decir, el lugar de memoria, desde el triunfo de Enrique Flores Magón, permite recursos que a mí me permiten dar esa interpretación a partir de los documentos publicados, sobre todo Regeneración Sesión Italiana y sobre todo Regeneración publicada en la Ciudad de México y contraria totalmente a la que se publicaba en Los Ángeles, ¿sí? Por eso, paradójicamente, hay que seguir, desde mi punto de vista, las historias de construcción de memoria para entender las polémicas, los sitios de memoria y cómo siempre habrá trabajos de la memoria. Como dice Cosell, bueno, eso lo dice obviamente Paul Ricoeur, y como dice Cosell, siempre el perdedor en algún momento aparece como triunfador. Y ahí cuando vi el nombre de la mesa, monumentos y antimonumentos, lo pensé en el sentido de que es que ganadores y perdedores van a cambiar de acuerdo a cierta etapa, a cierto momento, y si la memoria es historizada o no. Y así, el actor verdaderamente importante es Enrique Flores Magón. Por eso le puse el amorcito ahí, ¿no? Es el que construye las calles, los ejidos, después de haber cambiado su lucha anarquista, después de haber construido este gran concepto que se convierte en una etapa histórica, los precursores, ¿sí? No hay, hasta donde yo sé, otra revolución que tenga una etapa de los precursores. Y este hombre la logra. Pero para eso hubo que cambiar la lucha, impactar la historiografía, y no hay libro que no aborde de la Revolución Mexicana que no aborde a los precursores, ¿sí? Esta fotografía es de hace unos días. Esta presidenta municipal ya se fue muy caótico su limitado gobierno, pero le tocó el 22 de junio este año, y ahí está la imagen de cómo en el propio Morena, porque ella es de Morena, cualquier cosa que sea Morena, pero es Morena, porque ella no la ubico en la izquierda, pero festejando, a pesar de que el discurso nacional de Morena tiene como sustento a Regeneración, ¿sí? Pero ¿a qué Regeneración tiene como sustento? No a la que publicaron los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, sino a la Regeneración y todo lo que se ha construido en torno a unos hombres que luchaban por terminar con el Estado, y el discurso historiográfico logrado por Enrique Flores Magón, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, logró ubicarlos al servicio del Estado. Todo lo que no querían como anarquistas. Supongo que completé mi tiempo. Gracias. Tomar unos minutos más, dado que la doctora no se podrá conectar. Entonces, si gusta. Perdón, no escuché. ¿Era para mí? ¿O cómo? Que dado que la doctora Ortelli no podrá conectarse, puede tomarse unos 3-5 minutos más. Bueno, la idea pues es presentar como un espacio de memoria, un lugar de memoria, se convierte necesariamente en zona de disputa, y para mí además está en el contexto de algo que yo siempre hablo, bueno, no siempre, sino que de hace unos 10 años para acá, de que la frontera México-Estados Unidos es vista como una historia menor. Es observada solamente en términos de cruce de inmigrantes, es observada solamente en términos de paso de drogas,
cuando desde mi punto de vista, que es lo que está en un marco mucho mayor, es una memoria que tiene que construirse, obviamente, con evidencia, e incrustarse en una historia nacional de la que no parece tener mucho papel, porque explica muchas cosas de la historia mexicana. Porque la historia mexicana sin la frontera tiene, desde mi punto de vista, muchos huecos que cuando tú buscas explicarlos y contextualizarlos, te encuentras con que es necesario ubicarlos. Yo diría que el gobierno actual, dado mucho a los temas de memoria, de hecho en la mesa anterior se hacía un comentario al respecto, y yo pensaba exactamente al revés, no sé quién lo dijo, pero exactamente al revés, cómo negar la inversión extranjera era darle respuesta al pueblo mexicano. Y yo siempre insistiré, y lo digo en el artículo publicado este año y en otros por ahí, sobre todo siempre vinculándolo con las cuencas internacionales, cómo estamos enlazados con Estados Unidos, con la tecnología, con la necesidad de gas, con la necesidad de petróleo, y negamos esa relación que se sostiene para un país o un tipo de país que no termina por ser el que yo veo, ¿sí? Y aquí me meto en un problemón, por supuesto, en donde la frontera juega un papel mucho más importante en términos de la historia política, de la historia de los procesos económicos grandes. Obviamente yo tengo el ejemplo del petróleo con el tema del hoyo de las donas, donde esa frontera que no aparece en los textos se convierte en central al explicar, por ejemplo, la reforma energética, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema del Golfo de California está ligado, del Golfo de México está ligado totalmente a lo que pasa en la frontera. Y en ese contexto, los historiadores fronterizos, no digo que me hagan caso a mí, pero eso sí ahí sí puedo hablar por mí, es repensar que no es solamente una línea, no es solamente una raya en el mapa, sino un problema de investigación, un problema de construcción de la memoria y un problema historiográfico. Y en ese sentido, el tema de los anarquistas es simbólico de que se aborda como algo que pasó allá, cuando en realidad está afectando todo el imaginario nacional y, pues yo voy a ser hasta exagerado, ¿no? E influyendo en toda una visión sobre la Revolución Mexicana. ¿Sí? Toda una visión sobre la Revolución Mexicana donde se crea una etapa a partir de un contexto modificado, a partir de un triunfo teleológico que queda claro en la década de los 30 y que no es observado como algo pasajero, como algo que sucedió allá en Baja California y no importa. ¿Sí? Y bueno, ahí lo dejaría porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Ahora damos paso a una sesión de preguntas para los doctores, para la doctora Angélica y para el doctor Marco Antonio. Entonces, si quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat o directamente levantar su mano, es el momento. Tania, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y yo quisiera hacer un par de comentarios y alguna pregunta al doctor Samaniego, ya que esta exposición me llama bastante la atención, fue muy sorpresiva, pero también me gustó mucho por el tema y que yo también tuve una serie de problemáticas. Bueno, del tema me parece muy interesante porque es verdad que la historiografía del anarquismo está completamente nacionalizada. Y no solamente muchas veces en la academia o en ciertos círculos de divulgación, de difusión, sino también dentro de los propios círculos anarquistas que reproducen o que leen más allá del panfleto, sino también este tipo de libros y permea, ¿no? En el caso de Magones aún muchísimo más amplio, y vamos, también siempre la figura que sale a brote cuando existen muchas otras figuras que acompañan y completan estas diversas luchas, ¿no? Pues sí, que coloca el anarquismo como idea política. Eso como un comentario también para introducir pues la cuestión de
una pregunta que a mí en la tesis de licenciatura se me hizo. ¿Quién hace la historia del anarquismo, no? Y con esta pregunta es, ¿quién la hace? Los propios anarquistas, ¿quién la hace? El Estado, ¿quién la hace? Diversos círculos y cómo, o qué tipo de preguntas también se le hace a esto, ¿no? Eso sería como una pregunta, me parece amplia, no sé si hacerla, no directamente, sino como dejarla también para la reflexión cuando se estudia el anarquismo, ¿no? Y esto también tiene que ver con las interpretaciones de lo que usted habló y que me parece bien interesante y que a mi parecer es el punto clave para entender y estudiar el anarquismo y cierto tipo de procesos cercanos a él. De otra forma, ¿no? La cuestión de la interpretación del anarquismo no solo como esta idea que sí se nacionaliza, institucionaliza, y como trabajarla, a mi parecer, a escalas, ¿no? Este movimiento internacional anarquista que siempre se pensó como una revolución internacional y universal, no pensarla en términos de lo nacional, o bueno, que no caiga en eso, sino de su propia lógica universal, y con ella su interpretación regional, local o como sea en diferentes círculos, y de ahí a extenderlo, ¿no? Yo comento esto porque yo también trabajé anarquismo en Yucatán y me pasaba lo mismo, ¿no? De esta cuestión que se nacionaliza, se institucionaliza el propio proceso, se borran a los anarquistas, se borra a las mujeres anarquistas que también están partícipes en esta organización y se institucionalizan en discursos que incluso dentro de los propios círculos anarquistas de estudios autónomos se reproducen, ¿no? O sea, va más allá de como solo lo académico, divulgativo y todo esto. Y bueno, esto también, solo completándolo y cerrando mi comentario, como también la visión de o la historia de la Revolución Mexicana también encaja el anarquismo de una manera muy facilona, a mi parecer, ¿no? Con estas figuras claves, con estos héroes, con estos espacios incluso, y a mi parecer los coloca y quita toda la, vamos, no solo toda la propuesta política, e incluso todas las interpretaciones que vienen de ello. Y esto a mi parecer también sucede en el centro, en la Ciudad de México, y esto es un comentario muy personal, con la Casa del Aguizote, que también se retoma, se saca financiamiento institucional por parte del fideicomiso de la Ciudad de México, se retoma el espacio, se retoman textos, se publican textos, pero de nuevo bajo una visión del Estado, bajo una visión institucionalizada que a mi parecer hace uso de la figura de, al parecer que hereda un personaje, y no se hace un trabajo incluso de memoria o lo que sea que tenga la propuesta la casa, y en realidad solo juega con las figuras de los Magón a favor del Estado, sacando dinero del propio Estado, ¿no? Pero vamos, se apropia de esta figura. Y nada más eso, cierro ahí como mi participación, pero como con esta pregunta al aire, ¿no? De quién hace la historia del anarquismo o de los anarquismos en México. Y nada, muchas felicitaciones y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu comentario, para que vayamos pensándolo hacia el final. Curiosamente acaba de llegar la doctora Ortelli, entonces le vamos a ceder la palabra y cuando termine su participación, seguimos con los comentarios a los ponentes. Adelante, doctor Ortelli. Bueno, mientras tanto, el doctor Saúl Jerónimo nos podría plantear su comentario o pregunta. Parece que la doctora Ortelli sigue teniendo problemas con su comunicación. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, yo una pregunta para el doctor Samaniego. ¿No estaríamos presentando también una visión muy compacta de los Magón? O sea, yo creo que también tienen como varias etapas y varios momentos, digamos, de su trayectoria política, y digamos que la etapa anarquista propiamente dicha es más bien como después del manifiesto del programa del Partido Liberal Mexicano. Hay como una etapa estrictamente liberal que me parece que ahí entrarían en esa clasificación de los precursores, y que probablemente para la
etapa anarquista que yo pienso que va más allá de por 1908 en adelante, efectivamente ya no se recoge de manera tan clara en la historiografía o no se destaca, digamos, esa versión estrictamente anarquista, ¿no? No sé, pero es pregunta. Gracias. ¿Alguno de los ponentes, la doctora Angélica o doctor Marco Antonio, quiere comentar algo al respecto de estas dos preguntas? Pues si quieren contesto. En lo que llega el doctor Ortelli y me callan, ¿no? Empiezo al revés. Voy a primero contestar al doctor Saúl Jerónimo, que si no, no sé por qué tengo la idea de que lo invitamos alguna vez por acá al instituto allá por el 2007, 2008. Yo estaba como Sí, por allá he estado alguna ocasión. Sí, con el libro aquel rojo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, ellos son anarquistas desde 1901, 1903. Hay un artículo publicado, este artículo que hago referencia en la revista Secuencia, ahí doy evidencias de cómo Teodoro Gaitán, Blas Lara, Ricardo, Enrique, Librado, se dicen anarquistas desde la Ciudad de México, ¿sí? También a Rafael Romero Palacios y alusiones al anarquismo claramente desde 1903. El acuerdo de Belém es ya un acuerdo anarquista. Es decir, hacer el programa del Partido Liberal Mexicano es parte de un proyecto pensado en la lógica anarquista, pensado en que habrá el momento de superar ese documentito y luego ya dar el paso hacia adelante. De hecho, desde 1903-4 hay comentarios anarquistas, inclusive el anarquismo entre ellos no se oculta. Juan Sarabia inclusive firma como Rabachol algunos documentos, ¿no? Aunque Juan Sarabia no fue anarquista, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, ¿quién hace la historia del anarquismo? Bueno, la del anarquismo mexicano, que para mí no existe, ¿sí? Pues se ha hecho en textos, quizá el mejor, yo creo, pues es el de Mason Hart, que ya es de los 70. De ahí en fuera hay uno publicado por Clio, que es francamente muy malo, Todo de Todos, y hay otro intentos de vincular el anarquismo con el ZLN. Yo creo que no, que se hace muy, muy forzadamente. El anarquismo de estos hombres no era formar una comunidad y estarse ahí viviendo, alimentando vaquitas. Ese no era el anarquismo de esos hombres. Esos hombres están pensando en la revolución mundial, piensan que, pues, que es posible y por eso se quedan en Los Ángeles. Los Ángeles, California, no es porque sean miedosos, como dice mi buen amigo Lawrence Taylor, porque estén autoexiliados, como decía Jacinto Barrera o Armando Bartra, no es porque se perdieron del torrente revolucionario, como dice Eduardo Blanquel, o como la crítica durísima que le hace, bueno, todo le pone una crítica, Lomnis que los pone, pero barrios y trapeados, ¿no? No, ellos se quedan en Los Ángeles porque están pensando que es posible una revolución mundial, porque ellos ven condiciones revolucionarias en California y en Texas y en Arizona. Por eso. Y además yo agregaría, porque las hay. Porque las hay, porque un anarquista que lucha contra el capitalismo las va a encontrar. Necesitamos ubicarlos en su ideología y en su intención. Al mexicanizarlos se pierde. ¿Sí? Por eso yo creo que trabajos sobre anarquismo tiene que desaparecer esta idea de lo transnacional, como que se mandaban cartitas y eran muy amigos, y aparecer que estos hombres están luchando además en un contexto contrario. El anarquismo en Estados Unidos es un delito. El anarquismo en el mundo es terrorismo. Hay una construcción sobre el anarquismo de que son terroristas y por supuesto que han matado a presidentes, han matado a primeros ministros, han matado y han intentado matar a alguna princesa, y Ricardo Flores Magón y Ludovico Caminita lo hacen clarísimamente. Hay que matar a los gobernantes, punto. Son el problema.
para que nadie llegue al gobierno. Matarlos no es porque fueran asesinos naturales. Sí va a haber documentos que los presenten como los natural born killers. Sí los hay. No, es porque si tú matas a la cabeza, muestras la debilidad. Sin embargo, yo siempre pongo aquí el acento. Nada más que acuérdense que mató más gente el capitalismo, ¿eh? Acuérdense que mató más gente el capitalismo en cualquier parte del mundo, California, pues ni se diga, y las matanzas indígenas, y en ese momento, el ejemplo que traigo más en la cabeza ahorita, el caucho, ¿sí? El caucho en ese momento, con los automóviles, está matando gente en el Congo, está matando gente en Ecuador, está matando gente en Brasil y está matando gente en Durango. Y ya si sumamos el Enequén, pues está matando gente en Yucatán, ¿sí? Y ahí están los yaquis. Nada más como ejemplo. Y está matando gente en Arizona. Es decir, el capitalismo mató más gente, pero la construcción y los organismos internacionales, la Interpol, que surge en 1898, es para perseguir anarquistas. La construcción es de terroristas, ¿sí? Y esas palabras tienen que estar ahí. Anarquismo, construidos como terroristas, y yo siempre agrego, pero que conste, mató mucha más gente del capitalismo. Y bueno, no digamos ya la guerra de 1911 en Europa, y claro, la guerra mundial, ¿no? Pero la imagen lleva al grado de que el FBI surge precisamente para atacar a los anarquistas. Y claro, sí pusieron bombas, por supuesto que pusieron bombas a los anarquistas. Luigi Galleani, que es el con el que está en contacto Ricardo Flores Magón, desde 1907, por supuesto que él puso bombas y mandó gente a poner bombas, y por supuesto. Y hay que decirlo, el problema es que al mexicanizarlos, se trata de crear este manto de pureza. No, eran, dice Friedrich Kapp, eran anarcosindicalistas y pacifistas. ¿De dónde? ¿Dónde? Denme una cita donde digan, por la paz vamos a terminar con la burguesía. A la burguesía se le mata, ¿sí? Al tigre herido lo matas. Él no tuvo piedad contigo para explotarte. Él no pensó, ay, pobrecito trabajador, le estoy pagando poquito. Él no pensó, vamos a quitarle las tierras y vamos a darles un poquito de trigo, y se tentó el corazón. Él te lo quitó. Entonces tú ve y quítalo de ahí. Y si implica quitarle la vida, quítasela. Es tu enemigo. La lucha de clases no es un escrito. Es algo que para ellos tiene que pasar a una realidad. Esa parte, pues con todo respeto de amigos que han trabajado el tema, Javier Torres Paredes, obviamente Jacinto, no la quieren ver. En el último encuentro que tuvimos con Jacinto, yo le planteé esto, a ver, dime dónde, por qué nadie trabaja que se trataba de acabar con toda creencia religiosa, particularmente el catolicismo. No me contestó. Muy bien, parece que la doctora Ortelli se conectó. ¿Nos puede escuchar, doctora? Bueno, si no, le podemos preguntar a la doctora Angélica Moya si tiene algún comentario respecto a las preguntas de Tania o del doctor Saúl. No, Paola, no tengo. Las preguntas fueron para el doctor, no para mí. Y la presentación, la mesa es sobre monumentos, antimonumentos y políticas de memoria. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Si nadie lo tiene, yo sí la tengo para el doctor. Me gustaría saber, dado que desconozco sobre el tema, que hablara del monumento. Le pediría que hablara sobre este artefacto que es central en el discurso que él acaba de, en la exposición que él acaba de dar ahora. Y yo quería preguntarle dos cosas. Una es, ¿qué es en realidad lo que se conmemora en el monumento? O sea, no le preguntaría yo por la historia del magonismo, en la cual pues usted es todo un experto, sino que hablara del monumento y nos dijera qué es lo que en realidad se conmemora y qué sistema de símbolos están presentes ahí.
En esa medida, a mí me gustaría saber para usted quién se apropia del legado magonista, quién se lo apropia, qué es lo que se apropia del magonismo en este monumento y para qué. Es curioso ver un escudo nacional, ¿no? En un monumento con esta raigambre magonista. Muchas gracias. Bueno. Está muy bien. A ver, perdón, ¿sí contesto o no? No sé. Sí, por favor. ¿Qué es lo que se conmemora? A los héroes locales que lucharon por dar su vida en contra de un movimiento filibustero, y luego ya le pongo encabezado por Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón no encabezó ningún movimiento filibustero. El monumento es contra Ricardo Flores Magón. ¿Sí? Ok. Contra Ricardo Muy Flores bien. Magón, y por eso el sentido de patria es importante para las personas, familiares, amigos de quienes erigen un monumento que es tumba, que eso debí de haberlo dicho. ¿Sí? Es una tumba también. Ok. Es una tumba donde están los restos de los más conocidos que murieron. No están todos, no caben. De los más conocidos que murieron en la batalla del 8 y 9 de mayo. Fíjense bien, es otra fecha, pero se festeja el 22 de junio porque es cuando se tiene el triunfo militar. Pero los que murieron mueren el 8 y 9 de mayo. Entonces se festeja a esos patriotas que defendieron la nación. El monumento es una consideración simbólica de que en Baja California, y que además después se va reapropiando así, somos más patriotas que en otras partes del país. Se vuelve, ¿por qué? Porque mucho gobernante en años posteriores llega y dice, es que en Baja California son gringos. Yo debo confesar que algo hay de eso, ¿sí? Pero es la forma de contradiscurso de decir, no, somos más mexicanos en otras partes del país. Y eso cuando se hace el monumento en 1952, es el mensaje. De hecho, es un monumento pagado por gente local, no es un monumento pagado por el gobierno. Es además políticamente en contra del gobierno del estado, que está promoviendo la figura de Ricardo Flores Magón, Ricardo Flores Magón reformista, heterónimo, ¿sí? Un reformista que no existe, ¿sí? Y ahí el enfrentamiento político es, aquí queremos gobernantes nacidos aquí y que no vengan de fuera. Y Braulio Maldonado, de fuera, era un gobernante de Baja California Sur, y más que llegó por amistad y no por reconocimiento político. Entonces también se reconfigura en términos de retar al gobierno del Estado. Y entonces construirlo con dinero, y ahí sí, del pueblo, porque participa gente así como los puerquitos y las gallinitas y todo eso, así participan, aunque lo paga el Club de Leones de Tijuana, el monto principal tiene ese significado político, ¿sí? Ok. Lo otro es ay, qué mala letra tengo. ¿Qué sistema simbólico? La patria. Ok. Somos patriotas, y si algo no debes de cuestionar es el patriotismo del tijuanense, del fronterizo. Y entonces siempre se hace el contradiscurso, que ese es permanente, yo digo, hasta la fecha, de que el fronterizo pues es poco mexicano, ¿no? El fronterizo no pertenece a México, ¿no? Yo cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, más de una vez me dijeron, ¿se ocupa pasaporte para ir a Tijuana? ¿Sí? Dana Levin les puede decir si se ocupa pasaporte, pero varias veces me dijeron eso. ¿Y tú qué eres, mexicano o gringo? Así me lo iban a preguntar. ¿Sí? Cuando llegué a las placas de la Ciudad de Esperanza, me dijeron, ¿y Tijuana está en México? ¿Sí? Entonces esta idea pues de el fronterizo ya perdido, ya fuera de la nación, ya contra eso también juega el sistema simbólico, sumado al reto al gobierno federal de que aquí también sabemos, ¿no? Se resignifica pues
constante, y muchos políticos van ahí, escuchan los discursos y no entienden todavía quién es Ricardo Flores Magón, y todo esto que yo estoy explicando, lo explico cada año, porque no entienden quién es quién. O sea, los políticos no captan muchas cosas, ¿no? Por desgracia, ¿no? Tomando en cuenta las decisiones que tienen que tomar. De acuerdo. Susi tiene una duda. Adelante, Susi. Y también quería decir que pues la doctora Sara Ortegui se disculpa mucho, no pudo conectarse, tuvo un problema fuerte de conectividad, entonces ya no llegó. Pero yo sí tenía una pregunta para la doctora Laura sobre su ponencia y esta experiencia que hablaba de ambigüedad, de dislocación, de estos como monumentos, o más bien de estas diferentes estrategias espaciales para construir un discurso anticonmemorativo. ¿Hasta dónde el problema a la hora de interpretarlos y de experimentarlos podría venir de los visitantes? Y esto lo pienso en términos como museográfico en general, como dependiendo del capital cultural del visitante hay una interpretación mucho más cercana o no al discurso emisor, ¿no? Y cómo a veces algo que podría ser posmoderno o deconstructivo en la interpretación del visitante no lo es. O se puede quejar de que lo sea y busca una narrativa mucho más convencional y en ese sentido premoderna o moderna que le dé cierta significación a lo que él está o ella está buscando. Entonces no sé si ese sería como otro problema, obviamente es de recepción, pero bueno, yo quería escuchar a ver qué pensaba. Y sobre la segunda ponencia, yo tenía una pregunta para el doctor Samaniego. El Archivo Histórico de Localidades del INEGI tiene esta posibilidad de búsqueda por palabra. Hace mucho yo lo consulté y busqué, digamos, algunos héroes de la revolución, entre ellos a los hermanos Flores Magón. Y me di cuenta que entre los 40, 50 hay una, pues, proliferación de municipios, o sea, como municipios pequeños que retoman, o ejidos o espacios pequeños que retoman el nombre. Y que esto se asocia pues a estas políticas culturales que ya mencionaron, que desde el centro se está promoviendo el nombre ya institucionalizado, pero creo que esta es otra forma de estudiar cómo se va insertando digamos, su figura ya reinterpretada. Ya eso sería todo. Gracias. Okay. Sí, quiere contestar la doctora Angélica primero. Sí, en relación a la pregunta de Susi, yo creo que efectivamente lo que tú estás planteando es un problema de recepción. Evidentemente hay apropiaciones muy diferenciadas de los dispositivos, tanto monumentales como antimonumentales, y ya sabemos que algunos de estos dispositivos pueden ser sujetos en mayor o menor medida a apropiaciones simbólicas de registro muy diferente, ¿no? En una ocasión le preguntaban a Eisenman, que es el arquitecto que hizo el monumento a los judíos asesinados en Europa, que es este gran monumento y representativo del arte conceptual que se hizo, pues no me acuerdo si a finales de los años 90, y que conmemoraba al Holocausto, después de competir con muchos proyectos. Él decía que qué le parecía que las personas pasearan de manera, pues, turisteando, con una actitud de estar turisteando en un lugar que tenía una carga afectiva tan grande, ¿no? Vean niños corriendo, ustedes saben que ese monumento ocupa una gran superficie en la capital alemana, se encuentra cerca de la plaza de Brandenburgo, consta de una serie de placas de muy diversa dimensión, hasta de 3 metros, que lo que busca generar es una sensación de ausencia, de vacío, ¿no? Y siendo esta la idea fundamental que Eisenman quería comunicar, le preguntaban, bueno, ¿usted qué opina de que la gente pues esté tomando fotos
y la gente esté pues, con la sombrilla o que esté tirada comiendo algo ahí, pues cuando es un lugar que lo que busca es confrontar, que busca generar una actitud crítica frente al olvido de las nuevas generaciones incluso. Entonces, él lo que dijo es que siempre que se generan estas obras y estos dispositivos, igual que los monumentos, salen del control del creador, ¿no? Y que igual que cualquier otra narración o cualquier otro texto, está sujeto a apropiaciones muy diferenciadas. Él explicó y dio a conocer en ese sentido que él no pretendía crear solamente un dispositivo didáctico ni imponerle al público ningún tipo de aleccionamiento, que para eso estaba el memorial que se había hecho abajo de este monumento, si es que la gente quería conocer, documentarse, encontrar hallazgos nuevos sobre el Holocausto judío. E incluso señaló que estas aproximaciones diferenciadas, que pueden ser desde las más banales hasta las más profundas, lo llevaron a él a que el Parlamento alemán le solicitara como parte del proyecto que no solamente hiciera esta visibilización de la ausencia, sino que construyera el memorial abajo. Es decir, un centro de documentación, de consulta, de resguardo de muchas cartas, documentos, fotografías que no habían sido dadas a conocer como parte del proceso de reunificación. Entonces, lo que hay que asumir aquí es que es algo muy parecido a lo que sucede en el conjunto de la memoria monumental. ¿Depende de qué? Pues depende de la intencionalidad de los actores, que es quien se lo apropia, y además, en particular los antimonumentos, dado que muchos de ellos son, renuncian a este lenguaje alegórico y encierran un lenguaje conceptual mucho más, quizá con menos capacidad comunicativa muchas veces. Si acaso lo que llega a comunicar más que un mensaje explícito es una emoción, es una incomodidad, es una huella de memoria que, como resulta dolorosa, puede ser sumamente confrontadora para quien está ahí, ¿no? Entonces, creo que las apropiaciones pues pueden ser muy diferenciadas. Hay quien habla incluso del fracaso del antimonumento, sobre todo con todas estas manifestaciones que tenemos de antimonumentos en el marco de las protestas sociales, porque bueno, por más horizontales y por más acción colectiva que encierren, su capacidad comunicativa, igual la que de los monumentos, que tienen los monumentos, está sujeta a las recepciones diferenciadas. Yo es lo único que me atrevería a decir, Susi, es una pregunta muy interesante. Y habría que, yo creo que medirla. Yo creo que eso hay que explorarlo y hay que medirlo. Y creo que hay maneras de hacerlo. Muchas gracias. ¿Tiene algún comentario más el doctor Samaniego o alguien más de los que están presentes en la sesión? Dana tiene pregunta. Adelante, Dana. Buenas tardes y muchas gracias por las dos ponencias. Yo tengo una pregunta para Laura. Es que, bueno, no sé si es entre pregunta y comentario, pero tiene como dos partes. Y una tiene que ver con esta cosa, tú hablas de los antimonumentos, y no sé cómo dijiste un término, el discurso anticonmemorativo, no recuerdo bien cómo lo construiste ese concepto. Pero yo me pregunto, todas estas prácticas de vandalización de los monumentos, que es, y por ahí lo mencionaste algo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con esto de las conquistas y todo, la cantidad de monumentos que se tiraron por ejemplo, en Nuevo México, pues cantidad, o en California, ¿no? Juníperos, serras, que la gente tiró, o o Juanes de Oñates también, ¿no? Que quitaron y tiraron, y esa es una, o sea, ¿dónde catalogarías eso? Esa es una. Otra,
por ejemplo, el quitar a Colón, porque esa es una, la gente, vamos a decir, el populacho se hace su declaración tirando un monumento. Y otra, justo pareciera como curarse en salud del gobierno de López Obrador, ahora vamos a quitar a Colón, ¿no? No nos van a venir a tirar, pues lo quitamos, vamos a quitar a Colón, y todo ese debate que se armó, y lo que van a poner en su lugar, ¿no? Este rostro, no sé qué, gigantísimo de una mujer indígena X. ¿Cómo considerarías a ese monumento en particular, que va a sustituir a Colón? ¿Te parece que es un monumento o un antimonumento o qué es? ¿No? Y luego la otra, habría que pensar en esas monumentalizaciones, que yo creo que son un discurso monumentalizador y conmemorador, que es interesante en los nombres, las nomenclaturas de las calles, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, que Marco también lo mencionó, ¿no? Todas estas calles que se llaman Ricardo Flores Magón o tal. Y yo pienso, esta calle, que es la única que yo conozco, que se llama Porfirio Díaz, ¿no? En la Ciudad de México, pero que se llama muy explícitamente Coronel Porfirio Díaz y no General Porfirio Díaz, porque ¿cómo vas a poner una calle con una calle Porfirio Díaz? ¿Qué es eso? Si no es un héroe, ¿no? Este es el villano. Ah, bueno, entonces, de cuando todavía no era el villano, ¿no? Fue el coronel que ganó contra los franceses, o yo qué sé, ¿no? Entonces, y yo creo que es una discusión interesante y que tiene que ver con estas apropiaciones, un poco con lo que comentaba Marco, ¿no? Sobre cómo, para poner al servicio del Estado a un personaje histórico, cómo lo cambias y lo modificas y qué le tienes que hacer para que sirva al propósito conmemorativo, legitimador del Estado, ¿no? ¿Cómo pones un Porfirio Díaz como nombre de una calle? Pues le ponemos a la calle Coronel, ¿no? Que quede claro. Entonces, no sé, entonces como en parte comentario y estas preguntas concretas que te hago. ¿Cómo catalogarías este rostro de la mujer que va a sustituir a Colón? Podría Gracias. preguntar algo cercano a lo que está preguntando Dana, un poco para complementar la pregunta. Efectivamente, ha habido una serie de movilizaciones en el mundo tratando de tirar monumentos, o cuando cambió de régimen la Unión Soviética, ¿no? A tirar monumentos, o en Irak, ¿no? También a tirar los bustos y los monumentos de Saddam Hussein y demás. Y hay como una participación popular muy importante, digamos, muy fuerte. Y la gente está ahí y brinca de gusto. Y en Irak, bueno, pues les ayudan ahí las tropas norteamericanas y demás. Pero en el caso de México, ¿no? Y en particular en la Ciudad de México, y recordando esto que decía Dana sobre Colón, no han sido las grandes masas las que han ido a tratar de tirar el monumento. Recuerdo que hace como 10 años, creo que el movimiento de los 400 pueblos intentó tirar el monumento de Colón. Lo retiraron y no pasó nada, ni tampoco hubo como una gran repercusión. Y ahí yo me pregunto, el poder de la historia oficial, y de esta monumentalidad ya construida, que también da como cierta identidad a las ciudades, ¿no juega también un papel importante? Es decir, que difícilmente se puede sustituir, digamos, una figura por otra, si en el caso de la Ciudad de México, si no ves como una política planteada desde el gobierno, desde el Estado, y los movimientos antimonumentos son relativamente, digamos, por decir algo, minoritarios, digamos, ¿no? Incluso el movimiento feminista que fue a intervenir el espacio que quedó ahí de Colón, finalmente tampoco han logrado un gran consenso, ¿no? Creo que no sé cómo se podría pensar en este caso a la sociedad mexicana. Yo creo que probablemente
el que ya esté el monumento da sentido y da como cierta identidad, un poco lo que decía hace un momentito Marco Antonio, ¿no? Respecto al monumento que está ahí a los Flores Magón, de pronto, o sea, todo el contexto de construcción de ese monumento envuelto en la bandera de la patria, pues quita absolutamente todo el contexto. No sé, ¿tú cómo ves a la sociedad mexicana y la forma de entender de alguna manera estos discursos antimonumento? Gracias. Jimena, ¿tu pregunta va en ese mismo sentido? También es para Laura, pero no sé qué tanto, pero no sé si la quieren que la haga ahorita o me espero como quieran. Sí, hazla de una vez y también leo dos más que están en el foro. Vale. Bueno, hola. Me parece muy atractiva la idea de preguntarnos por los nuevos conceptos que puede como necesitar la academia para repensar este tipo de prácticas. Y mi pregunta va alrededor de la idea de violencia, que también creo que podría involucrarse en esta idea de la anticonmemoración. Porque, o sea, como que en la ponencia decías, no hay lugar para estos nuevos rituales de los antimonumentos, de las anticonmemoraciones, pero lo que me parece interesante es que en muchos casos, como acaba de decir Dana, pues son por ejemplo, el concepto de vandalización me parece interesante porque un vándalo puede pues tirar un teléfono público y aventarlo por ahí, ¿no? O también se le llama vándalo al que interviene el monumento de la independencia. E incluso, por ejemplo, ahora el Chopo hizo una exposición que se llamaba Vándalas, reapropiándose del término, como pues en su momento lo hicieron los queer, por ejemplo, para decir, pues somos vándalas y mira, esto es lo que nosotros hacemos, intervenir con arte las manifestaciones en Chile, ¿no? Entonces, mi pregunta versa sobre como ¿qué tan necesario sería involucrar esta idea de finalmente cierta violencia? Porque los monumentos, pues los antimonumentos se tienen que poner violentamente en cierto sentido, ¿no? Tú te escondes, traes ahí ya como el crudo de cemento y sin que nadie te vea, llegas en un momento y lo pones, ¿no? Pero digamos que son un acto de desobediencia civil que puede entenderse en ciertos sentidos como un acto de violentar ciertos símbolos que son importantes. Entonces, y creo que muchas veces no se toma, no se le da tanto espacio a esta reflexión de cómo entendemos esa violencia política y qué lugar le podemos dar también como violencia y no solamente como ritual, o como un ritual en una relación con una cierto tipo de violencia, o no lo sé, ¿cómo lo verías? Muy bien, voy a leer dos preguntas del canal de YouTube. Uno es para la doctora Laura. ¿Qué podría tener mayor fuerza contestataria? ¿Un antimonumento o la aprobación y subversión de un monumento oficial? Y la segunda es si hay casos donde los antimonumentos sean apropiados o incorporados a la simbología oficial y defendidos por gobernantes. Adelante. Okay. Bueno, yo no sé si estoy en condiciones de responder a todas estas preguntas, pero por lo menos podría hacer algunos comentarios generales. Efectivamente, lo que yo me propuse en esta exposición es señalar la necesidad de formular algunas categorías que estuvieran en mayor consonancia, que fueran conceptos adyacentes, en los que hubiera una mayor correspondencia, para poder darle forma al tipo de experiencias de los agentes y de los sujetos emergentes y de las nuevas identidades que se están conformando en estos procesos de apropiación del espacio y de representaciones del tiempo en el espacio. Lo primero, en ese sentido, hablaba yo de la necesidad de formular, de trabajar la categoría de anticonmemoración o de contraconmemoración, eso es lo que quería yo decir, Dana, como una categoría que estaba más en consonancia con la intencionalidad y con las dinámicas sociales que están atrás de los antimonumentos, ¿no? Entonces, siendo esa la propuesta de investigación, o sea, profundizar en esta posibilidad conceptual en aras de una mayor
correspondencia analítica y de visibilización de este tipo de experiencia, hay que decir que, y yo estaría de acuerdo contigo, no es lo mismo que se derribe una estatua en el marco de una protesta a que un gobierno de manera unilateral decida retirarla, incluso contraviniendo una ley federal de monumentos históricos que existe, no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país, ¿no? Tienes razón también cuando señalas que no es nada más que no es lo mismo derribar una estatua en el de Colón en el este de Estados Unidos que en el oeste, ¿no? En el este de Estados Unidos, tú lo sabes mejor que yo, la figura de Colón está mucho más ligada a la conformación de las identidades italianas. Y en el oeste, en toda la parte de Nuevo México, California y demás, evidentemente está más visto y más ligado a estas reacciones y estas apropiaciones del pasado y este ánimo y este discurso decolonial, ¿no? ¿Qué es lo que está puesto en juego en una dinámica y en otra? En la dinámica del discurso hegemónico, que todavía el Estado mexicano está constituyendo, está rearmando, y que en realidad está en disputa con una serie de identidades emergentes, que son las que estamos viendo en este momento, y que lo que están haciendo es disputarle pasados, discursos, la hegemonía y la apropiación del territorio bajo estas modalidades simbólicas y predominantes. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Veo que el Estado mexicano no tiene el monopolio de este discurso, aunque sigue siendo un discurso hegemónico, que sigue estableciendo marcas territoriales